En el mundo deportivo hoy hablan que el Fútbol Club Barcelona, el equipo de las palancas ficticias, bueno, pues que va a anunciar en los próximos días en una reunión, en una asamblea, Juan Lapuerta, que van a poder operar ya con la regla del 1-1 sin necesidad de Nike, sin necesidad de vender jugadores, etcétera. Bueno, pues un economista ha hecho un hilo en Twitter y la verdad es que los ha destrozado y ha explicado perfectamente cómo puede operar esta gente con la regla del 1-1. Y si dicen que es sin vender jugadores, sin venderlo de Nike, sin vender absolutamente nada, simplemente como están ahora, es que Tebas tiene preparada la trampa. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al primer vídeo del día de hoy en el que os tengo que contar una cosa, porque esto es una anécdota que yo tengo que contar, porque yo anoche a la 1 de la madrugada se me ocurre la brillante idea de mirar a qué hora juega Brasil. Digo, bueno, es la 1 de la madrugada, no tengo sueño, digo, voy a quedarme a ver a Brasil. ¿En qué hora, macho? ¿En qué hora dije yo, voy a quedarme a ver a Brasil? Es que yo creo que es de las peores decisiones que he tomado en los últimos años, te diría. Madre mía, qué tostón de partido, qué vergüenza, qué mal juega Brasil. Digo, me voy a quedar a ver a Vinicius, a Rodrigo, a Endrick, a Militao. Digo, algo harán. Pero es que hay un terrorista en el banquillo de Brasil, el Osama Bin Laden de los banquillos. Tremendo lo de Dorival Jr., qué malo es. Es malísimo, quita a Vinicius en el minuto 70. Yo quería cargármelo ya directamente, digo, yo me le cargo. Yo me voy ahora mismo a Estados Unidos, cojo un vuelo y voy a por Dorival Jr., de verdad, tremendo. Malísimo, Brasil no pasa de cuartos de final. Vamos, es que jugando así no pasa de cuartos de final, qué vergüenza. Oye, enhorabuena a los costarricenses, es verdad que no tiraron a puerta, pero ahí aguantaron con una defensa numantina. Ríete tú de lo que hizo el Real Madrid en el Etihad. Y de verdad, tremendo el partido. La verdad que fue lamentable. Sin ideas, el equipo juega fatal. Hay un tío que se llama el lateral izquierdo de Brasil, no me acuerdo ni cómo se llama, Arana, creo, Arana, el lateral izquierdo de Brasil, que es más malo. Tiene que ser hijo del presidente o algo de la Federación Brasileña, porque si no, eso no hay quien se lo explique. ¿Cómo ese tío puede ser profesional? Yo es que de verdad, bueno, con decirte que Danilo, el que estaba en el Real Madrid y que es el capitán de Brasil, así está Brasil para que Danilo sea el capitán. Bueno, pues parecía Cafú al lado de este. ¡Qué malo! Dios mío, es tremendo. No, siento mucho pegar palos a Brasil, pero es que esto no es mi Brasil. Esto no es mi Brasil, yo de verdad. Hay que cambiar mucho en Brasil y poner un entrenador en condiciones. Ahora entiendo yo por qué estaban desesperados con Ancelotti, porque es que de verdad, es que es imposible que este equipo juegue bien con ese entrenador. Y es verdad que no es el mejor Brasil de los últimos 30 años, lógicamente lo sabemos, pero se puede jugar bastante mejor de lo que lo hizo Brasil en el día de ayer. Tremendo, madre mía, qué mal juega Brasil. Vamos, yo no me quedo ya más, ni una madrugada me quedo yo a ver a Brasil, vamos. O sea, lo siento mucho por Vinicius, por Rodrigo, por Endrick y por Militao, de verdad, pero yo no me quedo a ver semejante espectáculo. O sea, ha sido dantesco. Y bueno, vamos a ir hoy con el tema ya del día. Y os tenía que explicar por eso, por estas ojeras de ojo como un oso panda, con los ojos así, pues hay que explicarlo. Y la explicación es esa. Y bueno, también tenemos que hablar, antes de pasar con lo del tema del vídeo, que Nacho, ya lo hablamos el otro día, de que se iba o bien a Arabia o bien a Qatar. Todavía no se sabe realmente, creo que se irá a Arabia, creo que sí, lo de Nacho es Arabia, que estaba yo confundido con lo de Joselu. A Arabia, al equipo de Mitchell, recién ascendido, que tiene detrás a la empresa Aramco, que os sonará porque es el patrocinador principal a los que os guste la F1 de Aston Martin, y que tiene mucho capital detrás. Y bueno, vamos a ver qué equipo hacen, y pone rumbo a Arabia por 20 millones de euros en 2 años. Y bueno, vamos a ver también qué pasa con Joselu, pero será el próximo comunicado en los próximos días, que agradecen a Joselu seguramente, aunque no es del Real Madrid como tal, porque tendrán que negociar con el Español, o vete tú a saber lo que tengan que hacer. Pero en principio, pues Nacho ya se ha despedido del Real Madrid. Dicho esto, ahora ya sí, vamos con el tema del día, que es esa noticia que sale en el Mundo Deportivo, en el que hablan de que el Barcelona ya está convencido y que lo va a comunicar en los próximos días, que vuelve a la regla del 1-1 sin hacer absolutamente nada. Y esto es inexplicable, según
los economistas. Artículo en Mundo Deportivo que salía esta misma mañana. El Barça a un paso del 1-1 en el Fair Play. Para este jueves hay junta directiva y podría anunciarse tras la misma. Atención a lo que dicen por aquí, todavía no hay un día fijado, pero el Barcelona espera poder oficializar en breve un acuerdo que dentro del club ven como un auténtico éxito que le permitirá regresar a la norma del 1-1 en el fair play financiero, una vez lo valide la Liga. Este jueves hay junta directiva y tras la misma podría anunciarse. Tras muchos meses de negociaciones con varias empresas interesadas, una fue una tecnológica de Dubái que quedó fuera, el Barça tiene encarrilado un acuerdo por la venta del 15% de Barça Visión que pertenecía a Libero. En el club azulgrana se espera dar un último empujón en los próximos días para que se concrete todo con la empresa que pasará a ser aliada del Barça dentro de Barça Visión. Con esta venta, que estaba contemplada en el presupuesto de esta temporada 2023-2024, el FC Barcelona conseguirá cumplir con sus números e incluso cerrar el ejercicio con algo de beneficio, algo que le permitirá fichar con la norma del 1-1 y tal y como contempló previamente la Liga. En el Barça consideran que este acuerdo es para estar muy orgullosos, no solo porque permite cumplir con el presupuesto, sino que se hace sin la necesidad de tener que recurrir a la venta de ningún jugador, ni accionar otra palanca o incluso adelantar parte de los ingresos por el nuevo contrato con Nike, que también está en su recta final. Y más cuando el traslado al estadio de Montjuic por las obras del Espai Barça ha supuesto una pérdida fijada en casi 100 millones de euros. Principalmente por ticketing, el aforo es la mitad que el Spotify Camp Nou y zonas VIP que también se han visto claramente reducidas con respecto al Coliseo azulgrana. Otros expertos económicos, en cambio, consideran que el Barça debería ingresar antes del cierre del ejercicio los 60 millones restantes que no se cobraron por Barça Visión para que el club pueda llegar a la norma del 1-1. Bueno, antes de ir con el hilo de Héctor Moedano, el economista experto en este tipo de historias que siempre le gusta pues analizar las cuentas del Real Madrid, del FC Barcelona y dar su punto de vista sobre todo esto, pues antes de ir con eso, decir que, bueno, sin activar ninguna palanca, pero si es que esto ya es la venta de la repalanca, o sea, es una cosa ya que clama al cielo lo que está ocurriendo con el FC Barcelona y lo que le permite la Liga a este equipo que se salta todas las normas habidas y por haber, y si no, pues si no se las salta, directamente las cambian para adecuarlas al FC Barcelona y con la excusa de que esto beneficiará a todos los clubes cuando solo se quiere beneficiar a uno solo. Pero bueno, más allá de eso, vamos a leer el hilo de Héctor Moedano, que es muy interesante sobre esta palanca y sobre si el FC Barcelona va a poder alcanzar esta regla del 1-1 tan sencillo. Como él lo ve, no es tan sencillo como parece. Vamos a leer este hilo de Héctor Moedano, que es muy pero que muy interesante para saber cómo está la situación del FC Barcelona. Estoy leyendo muchos artículos sobre la posibilidad del FC Barcelona de volver a la regla del 1-1. Sin embargo, voy a explicaros por qué, si no se ingresan 60 más 40 millones de euros pendientes de Barça Studios, el club va a tener bastantes problemas para fichar e incluso inscribir. Vamos a leer este hilo que, como digo, es muy interesante. Como hemos mencionado en varias ocasiones, el FC Barcelona se encuentra A, excedido de masa salarial, B, bloqueado por el impago de Barça Studios. Error común de la prensa, pensar que uno depende del otro y viceversa. Son cosas distintas. ¿Lo ves? La Liga lo tiene claro. El 1-1 del Barça pendiente de Barça Studios. Y no es del todo así. Está bloqueado por el impago de Barça Studios y además está excedido en la masa salarial. El exceso de masa salarial es la relación entre los ingresos y los gastos presupuestados para la temporada, T+1, y que los clubes deben presentar a la Liga. A ellos se le hacen ajustes como las desviaciones de las temporadas anteriores. Si te pasas, se te resta en la temporada siguiente, es decir, que si arrastras de las temporadas anteriores, se te restan en la siguiente. O sea que el FC Barcelona anda jodido. Por eso el FC Barcelona andaba vendiendo palancas y historias para que diese beneficios en los años, porque llevaba ya unos cuantos años teniendo pérdidas, y eso el FC Barcelona pues no se lo podía permitir porque pues luego estás excedido. De esta forma, si tu coste de plantilla deportiva es mayor que tu límite, te encuentras excedido y te enfrentarás a limitaciones para poder fichar e inscribir. Es decir, el FC Barcelona, su plantilla cuesta más
de lo que tiene como límite salarial, por lo tanto sigue excedido. Es decir, el FC Barcelona solo podría gastar en coste de plantilla 270 millones de euros y está por encima de 400. Eso es que el FC Barcelona todavía está excedido. Es el tercer club con mayor límite salarial, 270 millones de euros. El Real Madrid va sobrado con 727 y no llega ni de cachondeo a eso. Pero bueno, esto ya lo habíamos hablado. Esto implica que en vez de poder gastar 1 euro por cada 1 euro ahorrado, de ahí el nombre de la regla del 1-1, se te aplica una tabla potencial de gasto dependiendo de si se generan ahorros o plusvalía y de si el jugador representa más del 5% del coste inicial total de la plantilla. Es decir, si un jugador entre el sueldo, etcétera, supone el 5% de la masa total de la plantilla, entonces está pues considerado jugador franquicia y dentro de la tabla se consideraría de otra manera. Como vemos, jugador normal, normativa, el coste de jugador entre salarios y amortizaciones, la normativa son 40% en los jugadores normales, 50% en los jugadores franquicia. Luego la temporada 23-24, el normal el 50%, el jugador franquicia el 60%, y las plusvalías por el traspaso sería un 35% y un 20% en el jugador normal. Pero esto ha cambiado un poquito esta temporada, no está actualizado. Hasta aquí, pero es mínimo, Tampoco os penséis que es una cantidad muchísimo más alta lo que te puedes descontar. Hasta aquí todo claro, pero la realidad es que a falta de salidas y del cierre del contrato con Nike, el FC Barcelona sigue excedido, por lo que su capacidad de inscripción se encontraría fuertemente limitada por las tablas mencionadas. Pero ahora bien, el club se enfrenta a una segunda derivada, que esto que estábamos hablando es por qué está excedido el FC Barcelona. Pero ahora vamos con la segunda derivada, que es el impago de esos 40 millones de euros de líbero y los 60 millones de euros que hay pendientes para el 30 de junio. Creo que es para este 30 de junio cuando vencía el plazo, que son 60 millones de euros más. Y aquí adjunta de, pues bueno, lo que ha sido la palanca de ese 49% de Barça Visión, Barça Estudios, Barça Media, que lo van cambiando de nombre como les parece, ¿no? El FC Barcelona en octubre crea Barça Productions, esto luego se convierte en Bridgeport Invest, ya sabemos que luego esto pues se vende el 49%, se divide en dos a Socios.com y a Orpheus Media, que se comprometen a pagar 100 millones cada uno. Esos 100 millones no llegan, solo ponen 10 millones cada uno, pero ellos apuntan los 200 millones, lo que hemos explicado un montón de veces en este canal y ya sabéis cómo funciona esta repalanca. Un impago que implica un nuevo bloqueo de la liga sobre la capacidad de inscripción. Y aquí la clave. Nota, este bloqueo se produce porque la liga ya concedió esta capacidad de inscripción al FC Barcelona en la temporada 2022-2023 por el importe íntegro de más 200 millones de euros. Por lo que si ahora no cumples con el calendario de pagos, se revierte el espacio concedido y que ahora se incumple. Por eso yo pienso que la liga estaba adulterada completamente. Es que es la realidad. La liga ha estado adulterada ya que se apuntaron 200 millones de euros que luego no fueron así porque no pagaron. Entonces inscribieron con esos 200 millones de euros cuando luego realmente esos 200 millones de euros no eran tal. O sea, que es que esa temporada se ganó una liga, aquí lo vemos, el Barcelona campeón de liga 2022-2023, inscribiendo con jugadores que no podía inscribir. O sea, no deberían haber permitido al FC Barcelona. La liga se lo creyó, pero la liga estaba detrás de todo esto. Roures, socio de Tebas, y Socios.com también con negocios con la liga. Sabían perfectamente que ese dinero no iba a entrar en caja y permitieron al FC Barcelona inscribir jugadores y fichar jugadores y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Estaban adulterando la liga con la connivencia de la liga y yo de ese barco no me bajo. Como os decía, aquí hay un matiz importante: capacidad de inscripción. No estamos hablando de que nuestro límite salarial siga siendo el mismo, sino que de toda la capacidad de inscripción generada se va a restar el bloqueo. Efectivamente, es que el Barça activa una palanca por 120 millones de euros y empieza a inscribir jugadores. Esto es lo que pasa luego con la repalanca, es decir, que primero me tengo que buscar la vida para generar espacio salarial, ahorros o plusvalía. Y de esa nueva capacidad espacio se va a restar el importe impagado. Y estamos hablando que ahora mismo impagado a 30 de junio, si no hay cambio, serían 100 millones de euros.
Como decíamos anteriormente, el FC Barcelona se encuentra excedido y para generar ese espacio salarial tiene que aplicar las tablas de clubes excedidos. No pueden hacerlo aún por la vía del 1-1. Vuelven otra vez a las tablitas. Pongamos un ejemplo asumiendo jugadores normales y no jugadores franquicias. Plusvalías de 100 millones de euros igual al 20%, 20 millones de euros. Ahorros, 120 millones de euros. El 40%, 48 millones de euros. Es decir, que con todo ello, el espacio de inscripción generado sería de 68 millones de euros, al cual debemos ahora restarle el bloqueo. Vamos a suponer que el Barcelona ingresa esos 40 millones de euros, habría que restarle esos 60 kilos, se quedarían con un más 8. Esto es así. Pero ¿de cuánto bloqueo estamos hablando? Impago de 40 millones de euros, impago de 60 millones de euros a 15 de junio. No es a 30, es a 15. O sea que por lo tanto ya ahora mismo deberían haber ingresado esos 60 millones de euros que no han sido ingresados. Ahora el FC Barcelona tendría 100 millones de euros bloqueados. En la temporada anterior el FC Barcelona sufrió el primer bloqueo de 40 millones dado el impago del líbero, teniendo que hacer un esfuerzo enorme para poder inscribir con aval incluido. Ese bloqueo de 40 millones ya está aplicado e hizo su efecto negativo en la capacidad de inscripción del FC Barcelona la temporada pasada. El FC Barcelona anota más 40 en la 2022-2023. La Liga menos 40 bloquea en la 2023-2024. Es decir, ahora mismo el efecto neto es cero, como si no hubiera habido transacción. Esto implica que de cobrarse finalmente el FC Barcelona dispondría nuevamente de más 40 de espacio salarial. Claro, si te lo resta la Liga, tú te lo sumaste en su día, te lo restó la Liga y ahora vuelves otra vez a tener esos 40 y de verdad entran en caja, entonces te sumarías 40. Básicamente, una vuelta al punto inicial en el que vendes ese activo y tu saldo total es de más 40, pero claro, ya debería entrar en caja, porque es que si no, esto es un cachondeo. Sin embargo, parece ser que se ha vuelto a incumplir el segundo calendario de pagos, por lo que un nuevo bloqueo de 60 millones de euros entra en juego. Por lo tanto, 68 millones de euros espacio salarial generado, ejemplo, menos 60 de bloqueo, lo que yo decía, más 8. Esta sería la capacidad de inscripción real, 8 millones de euros y tienen que inscribir jugadores como Íñigo Martínez, a Gavi, que vamos a ver qué pasa con eso. O sea, hay un montón de jugadores que tienen que inscribir y las renovaciones. Como podréis observar, el esfuerzo que hay que hacer aquí es enorme dado que se juntan las variables del exceso en el límite salarial y el bloqueo. Por eso es tan importante llegar a la regla del 1-1 para que al menos todo el ahorro y plusvalía se compute en el espacio salarial total. Por lo tanto, son dos cosas distintas y que no se deben confundir. Primero, de alcanzar la regla del 1-1 obtendrás más margen, pero sin el pago de Barça Studios sigues estando bloqueado en 60 millones. Otra posibilidad sería que podría ser que se abonaran los primeros 40 millones de euros y no lleguen los 60 millones del segundo pago. En ese caso el bloqueo sería la diferencia entre ambos, más 40 menos 60, pues menos 20. Finalmente, y para facilitar un poco la comprensión de todo, os dejo los distintos escenarios. Hasta aquí el hilo, espero que os sea de utilidad y no dudes en compartir. Bueno, aquí pone lo que es la regla del 1-1. 40 millones de euros de líbero, 60 millones de socios NIPA. Si impagan todos, bloqueo de menos 60, claro, porque ya tenían esos más 40 aplicados. Impago menos 60, aplican tablas. Regla del 1-1. Pago de 40 millones de líbero, impago de esos 60 millones de euros, por lo tanto, bloqueo de menos 20, aplican las tablas de excedido. Y estarías bloqueado. Regla del 1-1, 40 de líbero, 60 de impago de esos 40 de líberos y pago de esos 60, no hay bloqueo, no tendría bloqueo ya. Y luego, pues pago de todo, pues tendría más 40 de espacio que generaría el FC Barcelona. Yo creo que con la tabla esta se ve perfectamente. Añadido, ¿sirve la prima de Nike u otros ingresos ordinarios para evitar reducir el bloqueo de la liga? No, solo ingresos de naturaleza similar, inversión en Barça Studios. Bueno, sé que es un poco engorroso, pero la realidad es que no es tan sencillo llegar a esa regla del 1-1 como plantean y sin hacer absolutamente nada. Sin hacer absolutamente nada es imposible
llegar a la regla del 1-1. Si el Fútbol Club Barcelona no ingresa esos 60 millones de euros que hay pendientes a día 15 de junio, la Liga estará adulterando la competición. Es decir, si al Fútbol Club Barcelona le dice la Liga, vale, no lo ingreses ahora, te comprometes a ingresarlo en septiembre, en octubre, en noviembre, eso es adulterar la Liga. Porque tú tenías unos compromisos de pago ahora mismo en junio, a 15 de junio, no cuando a ti te dé la gana. Porque ya sabemos cómo se las gasta el Fútbol Club Barcelona, que ha incumplido los pagos anteriores. Por lo tanto, no se debería tener flexibilidad con el Fútbol Club Barcelona ni un milímetro. Y la Liga está teniendo mucha flexibilidad con el Fútbol Club Barcelona. Y me temo que aquí Héctor Moedano no lo está teniendo en cuenta, que la Liga no le haga ese bloqueo al Fútbol Club Barcelona de los 60 millones de euros y le diga, vale, no lo vas a ingresar ahora, lo vas a ingresar en septiembre, ¿no? Vale, pues yo me creo que lo vas a ingresar en septiembre. ¿Qué pasa? Que tú vas a inscribir jugadores sin ese bloqueo de 60 millones de euros y en septiembre, pues allá septiembre, ¿no? Ya veremos qué pasa en septiembre y dónde estamos en septiembre y si aparece ese dinero en septiembre, que no va a aparecer, o a ver qué coño es lo que pasa en esta liga. Y esto es adulterar la competición, como la adulteraron en su día, metiéndose unos ingresos de 200 millones de euros para poder fichar e inscribir jugadores y luego solo entraron 20 en caja, 10 de socios.com y 10 de Jaime Robles. Eso es lo que ocurrió en esta liga y lo que está permitiendo Javier Tebas. Y luego nos vienen a contar que si Florentino maneja los hilos y que si Florentino no sé qué y que si Florentino no sé cuál. La realidad es que aquí al único equipo que beneficia a la liga y al único equipo que le están pasando absolutamente todo es al Fútbol Club Barcelona, precisamente porque es una de las patas importantes junto con el Real Madrid de esta liga, y si se cae el Fútbol Club Barcelona se cae la liga. Y diréis, ¿y por qué no protestan otros clubes? Porque los otros clubes están al servicio de Tebas, están de rodillas mamándole todo el cipote, y entonces es imposible que aquí haya una liga seria. Es imposible. Tenemos a todos los clubes metidos en lo de CVC, al Fútbol Club Barcelona comprometiendo ingresos a futuros. Estamos hablando de 25 años. Tienen comprometido el 25% de sus derechos televisivos, y no digamos ya de los otros clubes que tienen comprometido el 11% a 50 años con CVC. Es una absoluta vergüenza y se está permitiendo porque Javier Tebas está permitiendo esto. Es muy claro lo que dice Héctor Moedano, muy sencillo de entender y saber por qué esta gente está excedida, el límite salarial que tiene, que han estado dando pérdidas y que estos años han dado ganancias gracias a las palancas y a palancas ficticias. Que no es solo ya un tema de inscribir o no inscribir jugadores, es que los presupuestos que ha tenido el FC Barcelona y que ha pasado la Liga es que han valorado lo de Barça Studios en 400 millones de euros. Se han metido de ingresos 400 millones de euros por ese 51% que tenía en propiedad, que se lo metieron como ingresos, ya que tienes un activo que cuesta 200 millones, más de 200 millones de euros, ese 51%, y además habías vendido el 49% que también te apuntas 200 millones de euros. ¿Qué pasa si la liga ahora no se crea absolutamente nada y si esto no lo venden en el mercado y no lo colocan en el mercado? Que el FC Barcelona tendría que meterse unas pérdidas de 400 millones de euros en las cuentas, porque realmente el mercado no te está diciendo que lo que tú has valorado en 400 millones de euros lo está validando el mercado y sí tiene comprador. Si nadie compra eso en el mercado, tienes que apuntarte pérdidas. Eso es lo que pasa con el FC Barcelona. Y de verdad, que yo no soy experto en economía, pero es muy sencillo de entender lo que ha explicado Héctor Moedano, que sabe mucho más que muchos de los que están escribiendo en ciertos diarios, y lógicamente mucho más que yo, que lo único que hago es leer y traer aquí pues la información para que vosotros también sepáis, para darle más difusión y que sepáis que esta liga está totalmente adulterada. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios porque seguro que tendréis cosas que decir. Ya sabéis, Héctor Moedano va a subir vídeo sobre esto y yo creo que puede ser muy interesante. Yo voy a ser el primero que se va a ver, además de leer el hilo, que se va a ver ese vídeo porque me parece interesante para saber por qué el FC Barcelona va a operar con la regla del 1-1 sin hacer absolutamente nada más que llegar a la regla del 1-1, porque realmente no se está hablando de absolutamente nada más. Os leo.